Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase de botánica, su clase del 17 de febrero de 2023. Nosotros estábamos viendo la última ocasión el tema de raíces y las partes de la raíz. Habíamos también hablado de la función de la epidermis de la raíz, ¿no? Que es impermeable y que permite el paso del agua y de los minerales y que además esta epidermis está constituida por una cutícula cerosa, es decir, con cera, justamente para evitar tampoco la pérdida de agua o la evaporación, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esto no significa que la raíz sea impermeable. Al contrario, es muy permeable para permitir el paso del agua y de los minerales. Y que además había la presencia de pelos radiculares alrededor de ella. Entonces esos pelos radiculares normalmente se encontraban en la cofia radicular y también hay pelos radiculares en el cuerpo de la raíz como tal, ¿no? Entonces, al igual que el tallo, hay un crecimiento primario. Y a partir del crecimiento primario, las raíces, resulta que hay una división celular. Y entonces, en cuanto hay esa división celular, nosotros podemos ver que hay crecimiento de corteza, de epidermis y de cilindro vascular en las mismas raíces. Eso habíamos visto ayer. Ya hoy vamos a hablar de la corteza que almacena el alimento y que además controla la absorción del agua y los minerales en la raíz. Entonces, hay raíces que ocupan la mayor parte o la corteza ocupa la mayor parte entre la epidermis y el cilindro vascular. Entonces, el, en la corteza están las células parenquimatosas grandes, ¿no? Y los carbohidratos normalmente se producen durante la fotosíntesis. Entonces, la capa más interior de la corteza es un anillo de células pequeñas y sueltas llamada endodermis. Y esto circunda el cilindro vascular y la pared circular de cada célula endodérmica. Entonces, ahí hay una parte, o hay en estas células la llamada banda de Caspari. Y esta banda, normalmente, voy a irme a la siguiente figura. Acá está la figura que nos orienta mejor con respecto a estas bandas de Caspari. Entonces, tenemos la epidermis, que es esa línea rosada, externa. Tenemos también la parte de la corteza y tenemos los cilindros vasculares. Entonces, alrededor de las células endodérmicas, es decir, esa línea de color naranja, alrededor de esas células, ahí encontramos la banda de Caspari. Justo ahí. Y esas líneas que ustedes ven, rojas y azules, no son otra cosa sino la circulación del agua y de los nutrientes cuando van desde el pelo radicular, que es ese brote que ustedes ven ahí, que dice claramente pelo radicular, cómo entra el agua, que es la línea azul, y los minerales disueltos, que son la parte 2, la parte 3. Entonces, esa gráfica que nos muestra el libro
esa parte de la gráfica, los minerales sabemos que están disueltos en el agua. Esa parte café que ustedes ven ahí como granulados, eso es la tierra, es la representación de la tierra. Y obviamente la parte celeste es el agua. Entonces los minerales disueltos en el agua lo que hacen es llenar la pared celular permeable o porosa. Se le llama porosa, vuelvo a repetirle, porque tiene pequeños orificios o entradas. Y por ahí entra el agua con los minerales disueltos. Y entonces la banda de Caspari lo que hace es que evita que el agua y los minerales pasen a las otras células y vayan dañando el cilindro vascular. Entonces, en la parte 2, que ustedes pueden ver, el número 2, en cambio los minerales entran por esa vía, a través de las membranas plasmáticas. Entonces, la membrana plasmática tiene células epidérmicas y tiene también, ahí están las células de la corteza y las de... Y el agua entra por ósmosis. Este término de ósmosis tiene una particularidad. ¿Qué es ósmosis? Yo recuerdo que cuando estudiaba como ustedes en la universidad, alguien decía, dice, aprendió por ósmosis. ¿Qué significa el término ósmosis? Significa entrar en equilibrio con el entorno. Entonces, ¿cómo uno entra en equilibrio con el entorno? Porque es posible que exista una especie de capa permeable o capa porosa que permite que por inercia lo que hay en el entorno lo absorba. Entonces a ese término ósmosis es la explicación de cómo, por ejemplo, en el caso de la raíz, la banda no ejerce ningún tipo de trabajo y los minerales están disueltos en el agua. Entonces, simplemente el curso del agua avanza y entra por inercia a estas células. Entonces, los minerales van yendo de una célula a otra. Pero ¿quién se encarga de ejecutar ese paso? Los plasmodesmos. Y entonces, los plasmodesmos se conectan con el citoplasma y entonces se genera ese ciclo, que es lo que ustedes ven con la flecha roja. Los minerales y el agua, por supuesto, llegan hasta las traqueidas y llegan hasta el xilema. Ya ustedes vieron que esas traqueidas y los xilemas suelen ser como una especie de conductos, ¿no? Que inclusive tienen orificios por los cuales se transporta el material. Entonces, esas concavidades que se encuentran en las paredes de las traqueidas hace que se ejecute el paso del agua y de los minerales y de los nutrientes en general. Preguntas, por favor. Preguntas para poder regresar hacia el cuadro anterior. Vamos a definir de una manera más técnica
el término de ósmosis. Entonces, la ósmosis es un proceso de difusión. Y ese proceso de difusión tiene como característica el paso del agua y lo hace a través de una membrana. Y es una situación en la cual hay un equilibrio o es un paso que va desde la parte más diluida hacia la más concentrada. Entonces, va desde la parte más diluida hacia la parte concentrada. Ese es el paso del fluido, ¿no? En este caso, el agua, ¿no? Estamos hablando. Y a esta pared, aquí hay una figura de la parte química que de repente va a ayudar mucho. Entonces, ahí tenemos el mecanismo de ósmosis en un ejemplo, ¿no? Esa línea roja que ustedes ven es la pared permeable o la pared porosa. Tiene unos huecos microscópicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fluido o el líquido va de la parte menos concentrada hacia la mayor concentrada. De ahí, por ejemplo, se puede mencionar que puede haber ósmosis cuando yo tengo dos soluciones. Pero el requisito es que tengan diferente concentración. Entonces, el solvente lo que hace es difundirse a través de la membrana para buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, mucha gente, cuando quiere hacer una broma, dice, ay, ¿cómo aprendiste tal cosa? Y alguien viene y le responde, ah, por ósmosis. ¿Qué significa eso? Simplemente que lo aprendió porque estaba en el medio y era la mayor cantidad de cosas y simplemente entró por naturaleza al organismo, ¿no? O a la mente o a las neuronas. Bien, regresemos al tema de la clase. Entonces, ¿qué nutrimentos esenciales requieren las plantas? Hay macronutrientes y hay micronutrientes, igual que todos los seres vivos, exactamente igual. Un macronutriente es el carbono. Otro macronutriente para las plantas es el oxígeno, es el hidrógeno, es el nitrógeno, es el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio y el azufre. Esos son los macronutrientes. De estos macronutrientes, obviamente, el nitrógeno, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio y el azufre se disuelven en el agua. Y de los micronutrientes tenemos el hierro, el cloro, el cobre, el manganeso, el zinc, el boro y el molibdeno. Entonces, cada macronutriente y micronutriente tiene una función. Por ejemplo, ¿quién controla la presión osmótica y regula
la abertura y cierre de los estomas. ¿Los estomas dónde estaban? A ver, vamos a preguntarle a alguien. ¿Dónde estaban ubicados los estomas? Vanessa Sanizata. Vanessa Sanizata, abre el audio. Sí, máster. ¿Dónde están ubicados los estomas? Los estomas. Ajá. Estábamos la verdad es que no le alcancé a escuchar bien, máster, pero sé que estábamos hablando de los macronutrientes y micronutrientes de las plantas. Ah, disculpe, está perdida. Leslie Limones, Sí. ¿dónde están ubicados los estomas? Tienen que revisar el libro, señores. Tienen que ya leer el capítulo 43. Estamos revisando el capítulo 43 del libro. Todo el capítulo 43 va al examen. Yo lastimosamente no he puesto aún los dibujos, porque yo requiero que ya ustedes se sienten a dibujar las raíces, los tallos y los componentes. ¿Dónde están los estomas? Master, buenas noches, está en las hojas, sí, porque si no usted no, ¿En qué parte? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? en la parte superior, si no me recuerdo, en la puntita de las hojas, Pero está en el arriba creo. reverso, en el reverso de la hoja. Correcto. Entonces, el potasio ayuda a regular el cierre y la abertura de los estomas. El calcio, en cambio, igual que para nosotros, ayuda a las paredes celulares, le da mayor consistencia. Así como a nosotros nos ayuda el calcio con nuestros huesos, a las plantas también les ayuda a las paredes celulares. El fósforo es un componente del ATP, de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos. ¿Qué es el ATP? ¿Alguien que se recuerde? Adrián Macías. Ácido trifosfato. Correcto, nada más, eso es todo. El adenosín trifosfato. Entonces, el magnesio es un componente de la clorofila y activa las enzimas. Y el azufre es un componente de algunos aminoácidos. Entonces, es importante hacer esta clasificación. Por ejemplo, aquellos que se dedican a la jardinería, no solo se trata de colocar el abono porque sí, o porque me parece que el abono es bueno. Debo, al igual que el ser humano, proporcionarle a la planta el nutriente apropiado. Y que haya macronutrientes como micronutrientes en dicho abono. O puede darse el caso de que las plantas, al igual que nosotros, tengan un nutriente, un macronutriente o un micronutriente en deficiencia. Es posible. Entonces, según eso, yo puedo trabajar en mi abono con ese macronutriente o con ese micronutriente que tenga escasez la planta. Entonces, hay espacios celulares que son continuos. Estamos viendo en la gráfica. Son continuos porque las paredes celulares son permeables. Hay mecanismos como la banda de Caspari que evita que el agua se regrese o que el nutriente se regrese.
y permite regularlo. Sin embargo, desde el agua en el suelo hasta la célula fuera de la banda de Caspari, finalmente recibe el mineral. Y para esto, los pelos radiculares tienen un papel preponderante. Y las concentraciones de los minerales en el agua también es definitiva, ¿no? Y decisiva cuando se trata de la nutrición de la planta. Otro punto importante es que los plasmodesmos están interconectando las células vivas. Estamos hablando de la misma raíz. Entonces, cuando hablamos de las células vivas de la planta, estas células vivas están conectadas por estos orificios o poros llamados plasmodesmos. Y este plasmodesmo es el que permite el paso de las moléculas pequeñas del citoplasma de una célula a las células vecinas. Aquí hay un transporte activo de minerales hacia las células epidérmicas. Y los pelos radiculares tienen la función justamente de difundir. Otra parte importante de la función de la raíz es el espacio extracelular que existe dentro de los cilindros vasculares. Entonces hay una figura que es la 4317A, donde se puede evidenciar estos espacios extracelulares. Y los espacios extracelulares dentro del cilindro vascular permiten la circulación de los minerales. Entonces las traqueidas y los vasos normalmente tienen células porosas. No hay membrana plasmática y sin citoplasma. Entonces, los minerales se pueden difundir sin problema alguno a través de estos espacios. Entonces, estas son las flechas que ustedes ven de colores, la flecha azul. La difusión justamente de los minerales, muy importante, los minerales diluidos, de la circulación de los minerales a través de estas paredes porosas, extracelulares. Bien, por favor, vuelvo a insistirle, revisen el libro, léanlo. Es necesario que ya empiecen a familiarizarse con los términos. Toda la sección 43, que son anatomía y estructura de las plantas, va a ir al examen. Por favor, enciendan la cámara para hacer la foto del curso.
Tengo 20 personas conectadas. Adrián Macías, Margarita Bruno, Nicole Delgado, Denis Cárdenas, Emily Figueroa, Beli Guzmán, Ricardo García, Vilma Vaquerizo, Karen Vargas, Lady Mollón, Leslie Mone, Olga Lindao, Ariana Marcillo, Leonela Onofre, Juliana Moscoso, Selena Murillo, Cindy Panta, Samantha Mendoza, Vanessa Santizaca y Karen Vicencio. Bien, hasta aquí dejamos la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Dios mediante.